Bienvenidos nuevamente a Sin Pasaporte, el podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana desde una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos de colombianos. Nuevamente, bienvenidos a nuestros amigos Camilo, Camila, bienvenidos, buena tarde, ¿cómo están en sus países de residencia? Hola chicos, por acá todo muy bien, ya empezando el invierno como se puede ver, mi atuendo del día. Yo feliz desde Colombia, transmitiendo desde este trópico, comiendo empanadas, ensaladas de frutas, viviendo la vida loca, Calles. amando este país con locura. Tiene que marcharse rápido del país, si no, no tendría sentido este podcast. Bueno, queridos Es amigos, cierto. hoy vamos a Por hablar favor, de Vamos a hablar de varios temas, los temas políticos que han pasado en las últimas semanas, hace un tiempito que no nos habíamos visto. Intentaremos hoy hacer un análisis estricto de todos los temas que han venido ocurriendo a lo largo de estos días. Hemos pasado por una consulta interna del pacto histórico que ha dejado algunas novedades. Estando dentro de este segmento, pues intentaremos analizar un tanto lo que fue la convención del gran Abelardo de la Espriella, quien está pisando muy fuerte en todos los escenarios de la opinión pública y intentaremos analizar un tanto también aquello que tiene que ver con el Frente Amplio. Ese será como el primer segmento, no sé si los invito a que discutamos al respecto y para ello pues vamos a empezar analizando lo que tiene que ver con la consulta interna del pacto histórico, que si bien ya pasó hace algunos días, sigue dando de qué hablar frente a los temas políticos, de cómo se configura el panorama político, al menos en lo que tiene que ver con este partido, el partido de gobierno y cómo se han venido configurando esos candidatos presidenciales, algunos que ya se empiezan a desmoronar y otros que por el contrario se empiezan a consolidar. No sé cómo vieron ese resultado de la consulta interna. Sabemos bien que fueron cerca de 2.800.000 votos en una consulta que los expertos han denominado como una consulta fría en el escenario político, dado que no es un escenario de votaciones o elecciones en que la gente esté como conectada con el tema. Sin embargo, el escenario pues se presumía que iban a haber cerca de 700.000 votos, decían los optimistas, ¿no? Y los pesimistas, los analistas políticos decían que la consulta iba a obtener cerca de 400.000 votos. Sin embargo, esa cifra fue triplicada o cuatriplicada, casi obteniendo los 3 millones de votos. No sé, Camila, quisiera que, como estás desde Francia, Camilo sí, digamos que está un poco en Colombia, pero Camila desde Francia, a pesar de que la registraduría no habilitó los puestos internacionales, ¿cómo se sintió el panorama un tanto en Francia y qué opinión tienes como al respecto? Bueno, sí, yo primero parto por lamentar el hecho de que no se haya podido realizar la consulta a nivel internacional, porque la registraduría lo había aprobado, pero fue más un tema de organización interna del pacto histórico que no permitió que se realizara la consulta. Entonces sí fue de nuevo un desconocimiento, ¿no? De esta colombianidad que está por fuera del país y que hay muchos mecanismos que se están implementando para poder crear esta comunidad internacional, pero pues con este tipo de decisiones se termina otra vez alejando pues a esta conglomerado del cual Camilo y yo hacemos parte. Y pues cómo se sintió, yo la verdad mm, quisiera saber, o sea, también nos quedamos mucho con la lectura de los medios y esta lectura de los medios eh, si bien reconoció una victoria del pacto histórico, y eso es lo que se puede ver también desde fuera de Colombia, es una victoria del partido de gobierno, no hay un análisis más allá o a profundidad sobre lo que implicaron estos resultados. Y yo sí, pues quisiera saber si al interior del país se vive igual, porque yo hice un ejercicio de mirar departamento por departamento cómo se había desarrollado las votaciones ahorita y en comparación con el año 2022 y encontré cosas muy interesantes, pero bueno, ya lo iremos hablando. Pero para contestar tu pregunta, es como que siempre se vive este relato de los medios de comunicación que de forma contrastada con los datos no corresponde como a la realidad. Yo en términos de la valoración que puedo hacer como analista, si se me permite decirlo, quisiera decir que en efecto, en contraste a lo que pasó históricamente, naturalmente tiene una votación que es muy superior a todas las anteriores consultas que se habían hecho anteriormente. No es comparable contra la del 2022, si no estoy mal es comparable contra una del 2018. Y técnicamente, digamos, en términos porcentuales, la participación del censo electoral da que es alrededor de 6.5% de personas que participaron dentro de la contienda
electoral interna del pacto histórico. Desde el punto de vista histórico, naturalmente sí es relevante el valor de votos que saca el partido de gobierno, pero ahora también hablándolo como ciudadano, y esto lo hablo también no solo para el partido de gobierno, sino para el partido conservador, para cualquier otro partido, creo que el 6% de la participación ciudadana, si bien es un premio a la democracia, también es un costo muy alto que tiene que asumir la nación y pues que naturalmente en un país que tiene tantas necesidades, pues termina siendo muy injusto para las personas y las necesidades que pudiesen verse resueltas de forma concreta con el valor de esta consulta. Pero si les parece bien, también dividamos un poco el tema de la consulta en lo que pasó presidencialmente y en términos de Congreso. Y quisiera empezar por la parte de presidencia porque me parece que lo que pasa con Iván Cepeda me parece que es valioso desde el punto de vista electoral y creo que es valeroso en el sentido de que también le quita un cacicazgo al presidente como tal. Ya hay una figura que no es el presidente, es una figura con nombre propio. Y eso me parece saludable para la democracia. Que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con su participación en política es distinto, pero creo que es valioso porque también le quita ese protagonismo al presidente, porque Iván Cepeda habla por sí solo. Entonces eso me parece valioso. Me pareció valioso lo que pasó con Carolina Corcho. Tengo que decir lo que es una votación muy representativa y me parece que un castigo merecido a Daniel Quintero, que desde mi punto de vista lo estaba haciendo muy bien en redes sociales, pero desde el punto de vista electoral fue muy torpe en todo lo que hizo y agradezco al electorado que también lo hayan castigado. No sé si quieran arrancar por la parte de presidencia y ya vamos con la No, parte de fíjese Congreso. que hablando de Camilo Quintero, precisamente en algunas de sus Daniel Quintero, manifestaciones previas al Camilo día Rodríguez. de Camilo Quintero, empezó a desmarcarse del partido de gobierno y le están impidiendo inscribirse en la registraduría de su candidatura, de manera que parece que tiene problemas serios de cara a su candidatura y es uno de los candidatos que aparentemente era fuerte, que algunos afirmaron que era el candidato del presidente, pero se empieza a desmoronar porque la fuerza de Iván Cepeda con 1.500.000 votos, yo creo que no se imaginaba nadie que esa votación la iba a tener en una consulta como la que se hizo y en ese escenario la izquierda empieza a replantear que si bien Iván Cepeda no es el presidente, pues con esa base electoral en un escenario como este, sí va a ser relevante para la elección del futuro presidente. En el escenario en que se le ponga esa votación ya relevante y le dejo el dato. Francia Márquez, que es la vicepresidencia actual, fue relevante en el escenario para obtener la victoria y en la consulta, que no fue en frío, sino fue en caliente porque fue en las elecciones de Cámara y Congreso, obtuvo 800.000 votos. Entonces, fíjese que el análisis es muy fuerte y súmese adicional lo de Carolina Corcho, que obtuvo 600.000 votos, ¿no? Quien pasa a ser, pues, digamos, de ministra de salud, tan crítica, tan cuestionada, acusada de acabar con el sistema de salud y curiosamente obtiene 600.000 votos. A mí lo que me llama la atención, digamos, Camilo, para darle un análisis directo al tema que usted menciona de la presidencia, es el tema de los medios de comunicación, la opinión pública, la imagen del presidente y la votación. ¿Por qué? Todo lo primero es un tanto manipulable. Yo puedo manipular la opinión pública, puedo manipular las encuestas de calle, pero lo que no es manipulable, bueno, pongámoslo entre comillas, ¿no? Porque no sé aquí si hubo reparto de burocracia, es muy complejo. Aquí salió la gente comprometida, pero obtener 3 millones de votos, yo no creo que le dan a un presidente una favorabilidad del 28%. Y ese es un análisis que nadie ha hecho y que yo creo que es relevante y un tanto contradictorio, ¿no? Decir que todo va mal y llegar y salir con 3 millones de votos es que no tiene como lógica, ¿no? Dime, Camilo, qué pena que te interrumpí. Sí, no, yo justamente yo quiero que nos detengamos un poco ahí, porque sí, aclaro, la comparación que yo hago no es de consulta a consulta, sino cómo se votaron las listas en esta oportunidad a Cámara de Representantes y cómo quedó conformado el Congreso y la repartición de curules en el 2022, la votación por el pacto histórico. Y hay cosas, de ejemplo, departamentos como el Chocó, en donde se triplica la votación. Yo les digo, 2022 el pacto histórico tuvo 5.000 votos y ahorita tuvieron casi 30.000 votos. En el Bichada tuvieron 200 votos y ahorita tuvieron 3.500 votos. Departamentos como el Cauca igual aumentaron la votación. Esta era una consulta en donde se puede esperar, porque es una consulta de partido, se puede esperar que la votación baje, disminuya o se mantenga. Pero acá en departamentos característicamente alejados, rurales y de población indígena,
la votación se duplicó, se triplicó en comparación a lo que quedó elegido. Y acá estamos hablando de una consulta de partido. Entonces aquí hay una lectura que definitivamente no se está haciendo y los medios no están compartiendo. Y es que en los territorios algo está pasando, en los territorios distintos a Bogotá. Y esto también es importante decirlo. Y es que en Bogotá perdió el partido de gobierno. Y había más posibilidades y más capacidad de movilizar los votos y perdió. Y eso también hay que decirlo, pero creo que tiene que ver con este relato de los medios. Entonces acá hay algo interesante que no se está analizando, que no se está profundizando y que también habla de la gestión de estos 4 años de gobierno, porque yo no creo que sea una maquinaria que saca gente a votar en el Bichada. O sea, hay departamentos en donde se supera la votación que tuvo el Centro Democrático hace 4 años. Entonces sí creo que hay que detenernos un poco en esto. Para hacer un contraste, Camilo, y sé que es contigo, Camilo, porque vamos a hablar del tigre Abelardo de la Espriella, el Firmes por la Patria. Y fíjese que hizo un evento en el Movistar, ¿no? Ya salió todos los opositores también a cuestionar el costo del alquiler que oscila en 300 millones de pesos, sumado a los artistas de Sábados Felices que le acompañaron, como Alerta, Barbarita, Marvel, entre otros, muy conocidos del Centro Democrático en campañas previas, como el pastor, que se me olvida el nombre, pero que vaticinó que el dólar iba a estar a 10.000 pesos, y otras figuras artísticas como Peter Albeiro, también muy cuestionado por temas de lavado de activos, y Marvel, pues que dijo que se iba del país y al final no se fue. Pero bueno, para cerrar ahí, ese escenario contó con sold out, digámoslo así, de un ingreso de 15.000 personas. Y la prensa ha estado muy pendiente después de ese evento de darle todo el cubrimiento como si fuera lo último en Guarachas. Es decir, había un análisis que con respeto hago, en la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe también llenó el Movistar y perdió la alcaldía. Pero los medios aquí se han enfocado en decir que ese evento político ha sido un hecho es decir, que nunca había ocurrido en la política colombiana. Yo no sé si hay una intención de los medios de comunicación de fortalecer, porque han sido mucho más relevantes las noticias, intentando vaticinar los 15.000 votos para que hablemos en cifras, o 15.000 asistentes. Bueno, también recogió cerca de 3 millones de firmas para presentar a la registraduría su inscripción, pero eso no se contrasta con los 2.800.000 votos en cubrimiento, y quizás soy un poco sesgado y tengo que aceptarlo en el análisis, pero lo que me causa curiosidad es cómo los medios se están enfocando en engordar esta candidatura de Abelardo de la Espriella. No sé, Camilo, quizás más independiente desde esta óptica, si ahora que estás en Colombia y has visto las noticias los últimos días, tienes la misma percepción del análisis que estoy haciendo, o si es un criterio sesgado mío que también puede No, sin ocurrir. lugar a dudas. No quiero hablar de esa candidatura porque digamos que en el contexto colombiano me parece que es muy lesivo para la historia de nuestro país, pero definitivamente es un candidato que se siente cómodo con los medios de comunicación, que se siente cómodo con la clase política tradicional del país, que está ganando fuerza y que digamos que lo discutíamos en interno, lleva otras vías electorales. Es decir, desde mi punto de vista, el pacto histórico, como lo mencionaste en interno también, va a trabajar sobre 4 vueltas presidenciales. La primera que ya se ejecutó, que me pareció que puso un golpe sobre la mesa, pero creo que el candidato de derecha que mencionas, creo que va a trabajar sobre las 2 vueltas, porque no veo un candidato que aglomere, digamos, electoralmente votos para la derecha y que consolide. Me parece que lo que está haciendo el Centro Democrático, me parece que lo que está haciendo los conservadores y liberales, que me parece que es importantísimo, desafortunadamente, es maquinar todo el proceso legislativo, es decir, de Cámara y Senado, para que cuando llegue en el momento de primera vuelta presidencial, anexarse a la candidatura que esté más fuerte, que en este caso, y tal y como yo lo veo consumiendo los medios de comunicación que consumo, es la más cómoda para todas. Una Vicky Dávila que ha ido deflactándose, el candidato que mencionas que ha ido, digamos, concurriendo también respecto a la última encuesta que salió de cifras y conceptos, que también es uno de los más favorables y que naturalmente gusta. Y quiero decirlo con toda sinceridad, he estado recorriendo el país, bueno, recorriendo algunas ciudades del país y pasamos desde la clase más baja, media, alta y hay mucha gente que se siente muy identificada por esa campaña de marketing que me parece que está brillantemente bien desarrollada, tanto como lo hacía Daniel Quintero. Solo que creo que este candidato no tiene la torpeza que tuvo Daniel Quintero para la Fíjate elección, que pero es un estoy de acuerdo en discurso la light, apreciación ¿no? que haces.
Sí, No, lo pero yo discutíamos quiero Camilo y saber, estamos de yo acuerdo. pero yo quiero entender, o sea, porque una cosa es lo que la gente comenta por ahí, pero otra cosa es las cifras que tenemos. Yo quiero saber cómo entonces en Atlántico del 2022 pasan de tener 143.000 votos, el pacto histórico, y hoy cuentan con 215.000 votos. Yo repito, en una consulta que fue saboteada, o sea, ni se sabía si se iba a hacer, era realmente un ejercicio electoral difícil. Entonces yo quiero saber cómo se lee eso, cómo se entiende No, no, eso. yo quería hacer una lectura y lo que pasa es que tengo que ser un tanto aislado de mis pasiones. Pero aquí hay una lectura que nadie se atreve a dar y me va a traer a dar a pesar de sus consecuencias. Y es que en esta elección quizás se van a elegir congresistas con votos de otros congresistas. No sé si me hago entender. Si usted votó en esta consulta interna que va a ser cerrada, usted tenía la posibilidad como candidato de buscar apoyos electorales en otros partidos. Ejemplo, el senador Coquito Pérez quiere obtener la curul del pacto histórico. ¿Qué tiene que hacer? Quedar entre los primeros, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué hace? Busca apoyo del Partido Conservador, Liberal, Partido Verde, Partido Centro Democrático, todos los votos, porque esas personas pudieron ir a votar a la consulta sin tener que pertenecer al partido. Eso hace que elijan el senador, de cierta manera infiltrado, puede ser en la izquierda, y Lo puedes decir obteniendo con voz allí el propia, lugar, perdón que te ya interrumpa, no va a porque tener, uno de los ese mismo principales electorado no va a rotaciones. tener que participar ahora en marzo, sino que en marzo sí va a votar por su candidato del partido al que pertenece ese elector. Mientras tanto, ya lograron con esta elección elegir ese senador porque la consulta cerrada lo va a arrastrar, estando en los primeros lugares, ¿sí? ¿Qué le pasó al Entonces, pacto fíjense que la histórico? estrategia es un tanto, y eso puede, incluso es el análisis que yo hago un tanto en la costa cerca del Magdalena y todo esto, donde hubo una participación mayoritaria por un senador que quedó en los primeros lugares. Y uno dice, ¿pero dónde salió? Nadie lo conocía, no es de izquierda, no. No, pues es la lectura un tanto que uno hace de que hay unos grupos políticos supieron leer esta consulta interna y van a No, pero, poner o a sus sea, lo senadores en primer lugar. entiendo, lo entiendo, pero creo que también se le ha hecho una crítica durante estos años de gobierno al presidente porque no ha sabido unificar, porque no ha sabido concentrar, pero entonces ahorita se está diciendo que de repente aparecieron otros sectores apoyando la lista de su partido. Yo pienso, por ejemplo, en Magdalena. Se habló de una señora Caicedo, que es la hermana del que era el gobernador de Magdalena, pero es que el señor viene del proceso histórico del Partido Comunista. No, sí es O sea, cierto. Yo no no estoy no diciendo puedo creer que eso no sea que se le cierto, esté Camila. dando toda la protagonismo y la credibilidad a la participación de una derecha que no ha logrado ni sacar esos votos para sí misma. No, 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 sí, exacto, pero es una posibilidad de que esos partidos que se sienten excluidos, de cierta manera apoyen un senador sin tener que usar, sin tener que perder nada, porque es que no te cuesta, si yo soy conservador y me manda el Partido Conservador a votar por el senador X Pepito porque después me va a volver favores, pues yo voy y voto porque no pasa nada, no tengo ninguna consecuencia, porque en marzo sí tengo que votar por mi senador del Partido Conservador. Y ese análisis no se ha hecho. Aquí no hay circunstancias nocivas, pero los partidos sí pudieron tener apoyos allí por debajo de la mesa. Y es un análisis que hago quizá apresurado, ojalá me equivoque, pero yo creo que con algunos senadores sí supieron leer esa condición y algunos que fueron sorpresa, pues fueron así. Yo sí quiero que hablemos un tanto de lo que ocurrió con Wale y de lo que nosotros también de cierta manera intentamos hacer, que es buscar en la información comunicación política para desinformar, criticar o darle una mirada más objetiva de la que uno ve. No sabe si sea sesgada, si sea independiente, pero al menos uno cree que hace un trabajo buscando mayor independencia de la que uno ve en los medios masivos. Y es que Wally, quien es de Sogamoso y que tengo la fortuna de conocer, y sé que ustedes también, obtuvo 135.000 votos. Y ese impacto tiene desesperado a todo el mundo. Sí, es decir, no les cabe en la cabeza como alguien sin estructura política, sin participación política de lleno, pues obtuvo una votación que comparado a lo que hizo Abelardo de la Espriella, pues son casi 10 Movistar Arena llenos, pero en votos reales, no en participación. Entonces, si uno lo analiza así, los políticos han intentado decir que es irracional que la gente vote por actores que están haciendo política digital, ¿no? O comunicaciones, no les cabe en la cabeza. Pero yo quiero, de hecho, invitar a Camilo, que sé que tiene algunas posturas al respecto, a preguntarle eso, si realmente quienes hacen opinión política deben mantenerse aislados o por lo tanto es la vanguardia de la nueva política. Porque ¿qué político no quisiera tener una audiencia de 800.000 seguidores como la tiene, por ejemplo, Wally en YouTube?
o en Twitter, ¿no? ¿Quién no la quisiera tener si al final son las pautas que publicitan en YouTube buscando que los vean, que los conozcan, que sepan quiénes son y ellos sin hacer un trabajo, sino desde la opinión, desde la objetividad y de su criterio, pues han logrado tener seguidores hasta ese escenario. Pero no sé, Camilo, cuál es su opinión al respecto, si la comparte, si no deberían estar en política o si por el contrario es una parte también esencial de la necesidad y esencia misma de toda la democracia. Yo tengo dos posiciones ahí que era parte como quería arrancar la articulación de esta conversación. La parte presidencial me parece que es importante analizarla, pero respondiendo a ti, Camila, creo que es muy difícil analizarlo porque no es comparable el escenario. Es decir, no tenemos una consulta de derecha o de centro para poder equiparar cuáles son las cargas. Entonces, digamos que ahí desafortunadamente no tenemos una simetría para poder analizar los escenarios. Lo más cercano que tenemos desde el punto de vista estadístico son las encuestas, que es básicamente un proceso estadístico que reconoce cuáles son los candidatos que van más arriba o más abajo. Obviamente podemos tener discrepancias, pero es lo más relativamente más objetivamente cercano a comparar una cosa con la otra. Claro, No la puedes recta final comparar será en los marzo. resultados electorales, los últimos. Sí, pero digamos que para el escenario actual no lo puedes comparar porque la derecha no ha hecho, digamos, un escenario de participación electoral abierta. Esa es la diferencia. Claro, puedes comparar las tendencias de los años anteriores, pero pues eso no, digamos que no te va a garantizar que vaya a ser el mismo compromiso hacia futuro. Entonces, ahora igual me parece valioso lo que estás diciendo de las regiones, el incremento que tienen las regiones y demás. Mi posición desde el punto de vista presidencial es que desafortunadamente somos una nación que está muy concentrada en las urbes y creo que es ahí donde se va a desarrollar la elección presidencial desafortunadamente y pues eso tenemos que decirlo, pero me parece valiosa la apreciación que haces. Ahora, respecto con la parte que dices de Senado y Cámara, claro, hay una inmersión de los partidos tradicionales como lo es el Partido Liberal y el Partido de la U que promocionaron este senador que quedó en los primeros renglones de la lista del Senado y que naturalmente, pues eso, lo que dice Nicolás, termina colando un montón de senadores que al final no le van a pagar réditos al presidente de turno del pacto histórico, sino a sus partidos tradicionales porque están en esa estructura y eso dentro del marco de la ley se puede hacer y está habilitado. No es el deber ser, pero está habilitado. Ahora bien, respecto a la pregunta que me haces, Nicolás, yo ahí sí tengo que responder como respondió Gustavo Bolívar, que el problema es que no hagan política. O sea, todo el mundo tiene derecho a hacer política. El problema es que tú no puedes hacer política con la plata del estamento nacional. O sea, no puedes decir que tienes una objetividad cuando la izquierda también está recibiendo el dinero que te da la nación. Entonces ahí pierdes un poco de tu objetividad. Pero política desde luego que puedes hacer. Y naturalmente esos efectos de votación tan altos pues son fruto de todo este movimiento del siglo XXI. Creo que nosotros también estamos incluidos ahí. La diferencia fundamental es que nosotros no recibimos recursos de la nación o para hacer publicidad o para hacer propaganda o llámalo como quieras, pero al final muchas veces tú deberías colocar publicidad política pagada y está bien. O sea, no hay nada en colocar eso por encima de la mesa, pero la participación, pues bienvenida es. Ahora, no estoy de acuerdo con muchos de los candidatos porque sí me parece que hay gente mucho más valiosa en las filas del partido de izquierda, tanto como de derecha. Pero pues es la democracia y hay que respetarla. Sí, claro, pero bueno, a mí se me Y, escapó, hablamos y de tengo Wally, que pero rescatar, y tengo que fíjese, por rescatar solo ejemplo, como también por la paréntesis. votación de Wilson Arias. Wilson Arias ha sido un gran senador, yo no Sí, sé si por ustedes eso, lo sigan, justo, pero me parece que justo. contrasta Wilson con Arias es un lo que ha grandioso hecho. senador. Sí, claro, ahora, De sí, acuerdo. mire Y a mí que lo se que le me tiene acusó mucho. preocupado en este mapa político es que la izquierda, desde mi punto de vista, está descuidando esa carrera hacia el Senado y hacia la Cámara. Y ahí es donde tuvimos la deficiencia con la presidencia. Porque figuras muy importantes como Cepeda, como Pizarro, se están haciendo al costado y ellos tienen un caudal electoral muy grande. Lo que hizo Ay, Pizarro fue muy valeroso. Entonces, yo creo eso me que parece que puede debilitar un poco las cargas pensando en el futuro, pero pues eso es subjetivo porque pues no estamos en un plano Camilo, lo que, electoral lo que todavía. pasa, yo no, yo pienso que creo somos que hay inmediatistas. Ya, Cami, no, sí, perdón, perdón. yo creo que hay que leer. Yo creo que hay que leer este momento también electoral y la generación que está llegando y era lo que hablábamos interno que yo proponía un poco abordar de cara a este análisis de elecciones y es lo que está pasando a nivel mundial, que no es solo en Colombia, pero que esto que pasó con los activistas digitales, influencers, las personas que crean contenido y con sentido político, el resultado electoral que tuvieron, esto es un boom a nivel mundial y es la generación Z. Y no sé si ustedes están siguiendo
One Piece, el manga con la bandera del pirata. Bueno, esto está creando revoluciones en todo el mundo, esto ya ha tumbado gobiernos y es esta generación que está interconectada virtualmente y que a través de redes sociales se moviliza. Que, mire, ahorita en Perú ya se organizaron y fue este movimiento que sacó a Dina Boluarte, en Marruecos también, en Bangladesh, Filipinas, en Sri Lanka, Nepal, y es gente, jóvenes, 1997 a 2005 nacidos, que actualmente pues pueden votar y participan de otras formas en política, que no tienen esta formación de partido, de militancia, que se veía de pronto antes, pero que están participando, que están saliendo a las calles, que están cansados de no tener derechos básicos mínimos, que están cansados de crecer en ambientes hostiles. Ellos están saliendo, están tumbando gobiernos y están votando. Y eso, vuelvo y repito, es un fenómeno a nivel mundial que creo, y ahí es donde estoy en desacuerdo con Camilo, que no se está perdiendo nada. Estamos cambiando de generación y eso hay que saber leerlo también. Y creo que esa es la respuesta a lo que pasó con este tipo de fenómenos como Wally, con 135.000 votos. Creo que tiene que ver con eso y es un fenómeno a nivel mundial. Claro, es que además reiterar Es que la que, por independencia que se ejemplo, genera me Wally no parece tiene derechos. maravilloso, o sea, eso hay que aplaudirlo. Sí, Camilo. Pero O fíjese sea, que eso hay que Camila aplaudirlo. O sea, acierta en muchas obviamente él cosas. entra sin estructura y demás. Eso es lo plausible de todos estos procesos. Eso es lo realmente importante. Imagínense que toda la gente entrara así sin la necesidad de la estructura. Chapó, eso es lo que necesitaremos hacer porque eso nos ahorraría el proceso de la dependencia de los partidos políticos, de los cacicazgos, pues porque al final usted lo pone, es su contenido, su interlocución con su medio digital. Y eso es lo valioso del sentido. Eso es lo importante, claro. La diferencia fundamental, que es la discrepancia que podemos tener, es que él pertenece al Estado. Entonces ahí es donde cuando ya Pero recibes ingresos, pues ya por no qué puede dices ser que tan objetivo. pertenece, Camilo? ¿Por qué dices que pertenece? Pues porque al Eso no final lo es entiendo. contratista del Estado. Entonces, No, digamos que ser entonces contratista al del Estado final no va a es tener una pertenecer al dependencia Estado. económica. No, ¿qué fue primero? Perdón, el huevo o la gallina. Y es que Wally no lleva haciendo esto cuando Gustavo Petro fue presidente o antes. Ese canal yo lo conozco desde sus inicios y sé que empezó hace más de 14 años por Twitter, siendo relevante políticamente por Twitter. De hecho, era Wally Opina un canal de Twitter, era un Twitter cuando era tan relevante. Después evoluciona a YouTube y eso fue por allá como en 2015, 2014 que empezó su canal de YouTube inspirándose en Nick Show. Bueno, él tiene toda una presentación que alguna vez tuve la oportunidad de mirar y posteriormente es el gobierno el que lo llama a él y no viceversa, sino que se casó con las ideas políticas y bueno, hoy está allí porque es decir, su voz es escuchada, por eso le digo por 800.000 suscriptores. Y usted no obliga, el partido de gobierno no le dice, oiga, le voy a dar un contrato y se inscriban 800.000 personas. Es al contrario. Y yo aquí sí aplaudo mucho y es que la misma prensa que critica eso es la misma prensa que se beneficia de contratos del Estado. O es que el canal Caracol o RCN o Canal Uno no reciben contratos del Estado para publicitarse. Eso es lo que les duele hoy los medios, que el presidente les quitó esa financiación que tenían por décadas de todos los gobiernos y se la dio a comunicadores sociales, al de la esquina, al del barrio, al que no lo conocían, para que le comunique a la gente objetivamente lo que está haciendo este gobierno. ¿Qué pasó entonces? La gente dejó de creer en los medios masivos y migró a medios alternativos y allí se siente identificada. Claro, si es objetivo, si no es objetivo, pues eso respecta a la persona, porque allí hay una opción, verla o no verla, diferente a los medios de comunicación que solo hay cuatro y que por un espectro electromagnético y unas reglas, décadas y décadas llevan ahí difundiendo una verdad a medias, que es conveniente en muchos de los casos y sobre los que también les interesa la pauta, como lo vengo diciendo. De manera que esos mismos medios que critican que él pertenece al Estado, pues ellos también se deberían declarar impedidos porque ellos también viven de la pauta del Estado. Los medios de comunicación son grandes en especial viven de esa pauta de De empresas del acuerdo, Estado, del yo gobierno. hablo es Entonces como no entiendo ciudadano, yo aquí no hablo como por un medio de contrato comunicación. o otra cosa por qué va a decir que pertenece al Estado. Claro, yo pienso que sí, tiene una relación, eso no se puede negar, pero no se puede es decir, no se puede generar en su esencia que pertenezca al Estado porque ha tenido un contrato cuando toda su construcción social o construcción de comunicador supera eso. Y recuerde usted que él tuvo un Simón Bolívar, que eso es un tema que para mí es supremamente relevante sin ser periodista, que es uno de los premios de periodismo más grandes y creo que su canal o su episodio fue el del general,
el fiscal en su laberinto, creo que se denominó, y que hablaba de todo lo que tenía que ver con el fiscal Néstor Humberto Martínez y creo que todo lo que ocurrió con Odebrecht. Yo de hecho lo voy a buscar porque lo olvidé muy bien, pero allí hay un tema de investigación serio que pues hoy lo posiciona. Yo celebro, independiente del sesgo que tenga con él y demás, pues creo que es que yo creo que ni él se esperaba una votación tan arrasadora y eso significa mucho. O sea, yo pienso que esta votación se va a superar en marzo y eso reconfigura el panorama político. ¿Por qué? Porque la gente como uno que siente que si uno habla lo que uno piensa está mal, porque le cae mal al gobernador, le cae mal al alcalde, no le gusta al concejal. Entonces, cuando uno es incómodo, no tiene voz. Pero resulta que alguien incómodo hoy tiene voz y tiene votos. Y eso no le gusta al poder de siempre. Yo pienso que hay que celebrar esos procesos, sea de cual sea el escenario, de la izquierda o la derecha. Fue JP, pero ya vemos dónde terminó Justo y iba a dónde va a mencionar eso. terminar. No, Justo no iba a sabemos mencionar dónde va a eso. terminar JP, porque la misma gente que lo eligió, hoy lo está exponiendo frente a todo lo que he hecho. Ahora miremos a Polo Polo, que no es un caso diferente. Polo Justo Polo, íbamos pues a mencionar. incomparable, ¿no? Pero también proviene de las redes sociales, aunque él se hizo elegir por el movimiento negro que hasta hace unos días se acordó, ¿no? Eso fue una estrategia con María Fernanda Cabal para robarse esa curul y representar una comunidad a la que él dice no pertenecer y que tampoco representa, ¿no? Pero bueno, esa es modestia aparte. Bueno, así como para cerrar el escenario, digamos que tenemos una nueva medición ahora en noviembre, que es la encuesta del Centro Democrático, encuesta. Y al parecer se va a contratar una encuestadora internacional, o sea, fuera del país. Yo no sé cómo analizan eso. Yo escuché algunos representantes del Centro Democrático que hacen parte de esa consulta. Uno de un sombrerito se me escapa, que es como animalista Aníbal. Andrés Guerra. ¿Cómo se Andrés llama? Guerra. Andrés Guerra, sí. Entonces le preguntaban a Andrés Guerra que por qué ellos pues no hicieron uso, si siempre lo han hecho, para hacer una consulta interna como lo hizo el pacto. Y ellos dicen, no, es que no queremos gastar plata. Es decir, un partido que siempre ha terminado arrochando plata en temas democráticos y que no querían gastar reposición de votos. Mi postura es que realmente, y lo que creo que opinan la mayoría de análisis al respecto, es pues que no tienen la fuerza política para hacer una actualmente hacer una encuesta o más bien una consulta como la que hizo el pacto, es decir, que a pesar de que la hagan, pues van a hacer una serie de inversión sobre la que no va a asistir bastante gente y eso los dejaría muy mal parados de cara a las elecciones, es decir, que cualquier otro partido quiera hacer una consulta y no lleguen al millón de votos, pues sería una derrota completa de cara a la opinión pública, ya con un resultado como el que obtuvo el pacto histórico. No sé si ese o qué análisis tienen ustedes al respecto del por qué se hizo una encuesta y por qué no se hizo una consulta interna del Centro Democrático. Allí les ilustro quiénes están. Aníbal Gaviria, está quien acaba de mencionar usted, estará María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y no sé, el papá del Miguel fallecido Uribe. Miguel Uribe. Ellos son los llamados a esta consulta. Sí, yo creo que una encuesta siempre pues va a mostrar números rimbombantes, después se va a jugar a eso, ¿no? A decir, bueno, este porcentaje y con estas cifras, no sé. Creo que tiene que ver más con el marketing que se puede hacer ahí, pero pues ya. Sí, difícil decirlo porque entraríamos en el ámbito especulativo, no quiero entrar ahí, pero en teoría fue como el mecanismo que definieron, porque una encuestadora internacional, pues porque con lo que pasó con el anterior candidato, que fue el candidato presidencial por el Centro Democrático, que ahora está preso ¿El ministro de por Hacienda? sindicado. ¿Sí? ¿Quién fue el Sí, ministro de Hacienda? eso generó, digamos, un manto de duda y al final María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, que al final también son como las lideresas del partido, también determinaron que una encuestadora internacional fuera la escogida para poder liderar el proceso. Pero ¿por qué la escogencia de un proceso u otro? Sí, ya es un terreno especulativo. Me parece que ellos, y siendo franco y entrando otra vez en el terreno especulativo, no les interesa un candidato presidencial porque yo creo que el candidato presidencial ya está definido. Y esa es mi posición, mi punto de vista. Sí, yo la comparto. Yo creo que lo que hizo el Centro Democrático es que no tenían una oposición fuerte, nunca la tuvieron ni protagonistas, ¿no? Supremamente machista, además el tema de que, a pesar de que no comparta sus ideas, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, dos mujeres han sido pero fieles al presidente Uribe, y yo creo que el presidente Uribe supo decirle sí y no a la vez, y por eso intenta mantener un candidato, pero sabemos que quien salga de allí, pues no seguramente no va a estar en las elecciones finales, llamémoslo así, porque hace unos días Uribe y César Gaviria se reunieron, los anteriores enemigos, recordando usted que César Gaviria le acusó al presidente Uribe de mentiroso, mentiroso, y hoy pues están juntos nuevamente para buscar la unidad de este partido. Ahora, lo curioso del tema
es que ya dijo el presidente Uribe que seguramente quien salga de esta encuesta va a tener que medirse con otras circunscripciones que se hayan inscrito por votos. Entonces le abrió la puerta a Abelardo de las Priella, le abre la puerta seguramente a candidatos como no solo Abelardo, sino alguien más que se está inscribiendo por firmas, el que fue candidato a la alcaldía de Bogotá, o Juan Daniel Oviedo, quien también se está inscribiendo por firmas y que seguramente pues también va a ser parte de esta consulta. Entonces yo sí creo que el presidente Uribe se fragmentó y el que fuera más fuerte, ¿no? Sumado a Vicky Ávila, que se me escapa, que también seguramente va a hacerse partícipe y quien ya llamó a la unidad. Lo curioso de todo esto es que hace unos meses se rasgaron las vestiduras, por ejemplo, Abelardo y Vicky, ¿sí? Ya se dijeron y no se dijeron, porque Vicky estaba muy sólida en su momento. Yo creo que Vicky hace 6 meses estaba viviendo el momento que hoy está viviendo Abelardo. Es que está en furor, todo el mundo habla, todo el mundo quiere, pero ya ven cómo sostenerse en el tiempo resulta muy complejo en una candidatura presidencial. Y eso lo ha sabido leer un tanto ese centro izquierda que quiere llegar a la presidencia, como siempre les he insistido, Roy Barreras. Callados, centrados, esperando el momento idóneo, cuando necesitan realmente estar en tendencia, que es antes de las elecciones, y no desgastarse económica, presupuestalmente y hasta mentalmente para una elección que no va para ningún lado. Entonces ya vamos a ver que en la encuesta de noviembre seguramente se publicitan. Diciembre va a ser un mes curioso porque no va a haber mucha política porque todo el mundo está en otros escenarios. Y enero quizá va a ser un mes muy complejo para todas estas consultas internas que se avecinan. Vendrá la consulta del Frente Amplio en el mes de febrero-marzo y vendrá la consulta de estos partidos de derecha que no sabemos si los que surjan de la encuesta y demás se vayan a medir en el mes de febrero o definan su candidato de otra manera. De manera que ya casi sabremos al mes de febrero o marzo realmente es quiénes irán a la puja, quiénes harán a la puja final de la primera vuelta presidencial, pero a hoy, a pesar de ya de los resultados que se obtienen, yo sí creo que no hay ningún candidato sólido de lo que uno pueda decir que hasta el final va a estar, ¿no? Muy, muy curioso lo que ocurre en estas elecciones que han sido atípicas por esto de las consultas, por la movida de los partidos hacia la izquierda, y se me escapó, pero ahorita quería hacerles comentarles ese escenario. Y es que quienes han pertenecido a la izquierda estaban acostumbrados a perder con dignidad. Y quizá después de la victoria de Petro, ya el gobierno como haya sido, ya tuvieron la sensación de victoria y esa sensación de victoria pues genera a su vez esperanzas y elementos de reconciliación, así haya que acercarse a otros partidos para obtener las reformas y las consultas que se quieren, pero pues vamos a ver qué sucede. Hoy, para entrar en detalle como a otro tema, ir cerrando este, no sé si quieran agregar algo y entramos a los otros temas que pretendemos analizar del día de hoy. Y no sé si quieres algo agregar, Camila, Camilo. Yo quiero cerrar el tema elecciones diciendo que considero que los votos, como les mencionaba también por interno, que son un síntoma, ¿no? No son el fin último, sino son un síntoma de la expresión de las necesidades sociales de una ciudadanía. Entonces yo sí quiero hacer como un llamado a poder poner eso en el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de elecciones, que esto no es de derechas o izquierdas o los votos de no sé quiéncito. Acá estamos hablando de la expresión de una ciudadanía y esta ciudadanía está diciendo algo y si no prestamos atención, bueno, siempre terminamos llevándonos otro tipo de sorpresas. Entonces sí quiero como cerrar con eso. Estamos hablando de gente con necesidades que va a las urnas. O sea, no, pues quizá no se lo comenté previamente, pero se cumplen 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. Creo que en lo que concierne a nosotros es un tema relevante. Yo estaba atento a mirar los relatos de la prensa nacional de mayor consumo, que son los canales como Caracol, RCN, y lo que me ha causado mucha curiosidad es que a pesar de que hayan transcurrido 40 años, que haya multiplicidad de sentencias, que haya multiplicidad de descripciones, de denuncias, de escritos, de reflexiones, de todo lo que ocurrió, del dolor que ocasionó a múltiples familias, de cómo incluso muchas de ellas han sido utilizadas por ese poder
tradicional de poder político y poder de la prensa para manipular un tanto este hecho, ¿no? Sobre todo porque, digamos, se cumplen 40 años cuando quien hizo parte del M-19, que fue el gestor de este ataque, a los que nos escuchan en otro lado, pues, el M-19 entró en 1985 en el mes de noviembre al Palacio de Justicia, se lo tomó, obligó al presidente de aquella época que negociaran y el presidente decidió no negociar y lo que ocurrió es una retoma por parte militar ocasionando cerca de 100 víctimas fatales, o se estima que fueron muchas más quienes murieron pues calcinados o torturados, hubo personas desaparecidas y al parecer no fue solo por la guerrilla, sino por participación de los militares que intentaron recuperar el lugar. Pero de eso pues no hay una verdad absoluta, que de los grandes hechos de la historia quizá hace falta mucho para que tengamos un criterio unísono y eso me causa mucha curiosidad, no sé si quieran agregar algo ustedes, pero lo que he observado es que nadie quiere intentar tomar posición, uno, porque el presidente hizo parte del M-19, dos, porque los militares dijeron que ellos habían entrado era a salvar, a mantener la democracia, dijo el general Plazas Vega, que fue quien tomó el lugar y pues resultó posteriormente condenado, y sobre todo el alcance político de quien fue presidente de la época y quien decidió no dar un cese al fuego en aquel momento, ¿no? Permitiendo que murieran los magistrados de las altas cortes y con ello muchas de las investigaciones que ocurrieron allí, incluso con quienes estaban en el gobierno. De manera que yo he visto que cómo se ha condenado al M-19, es decir, no lo puedo omitir, no puedo omitir tampoco cómo se ha condenado al ejército, pero quizá quien más intenta limpiar la imagen es del presidente y eso me causa muchísima curiosidad porque no se dice nada y para mí el presidente es el jefe máximo de las fuerzas militares y es él quien debe decir si se abstiene o no de generar un ataque. No sé qué noción tenga Camilo los días que ha visto aquí el tema. Yo, pues, hay una serie que invito a ver que se llama Reyes y Arcanos en YouTube. Es una construcción de audios, una construcción muy juiciosa de unas personas en Bogotá no tan reconocidas, que realmente describen paso a paso cómo fue la toma y cómo fue la retoma, y allí uno se ilustra porque uno de los hechos de mayor relevancia y que está zanjada la verdad es que los militares conocían previamente que eso iba a ocurrir y retiraron toda la seguridad del Palacio de Justicia para que los guerrilleros entraran y pues después la retoma, ya saben ustedes todo lo que ocurrió. Muchos de los magistrados que allí murieron lamentablemente, como Patiño Rosselli, aquí en Tunja hay una biblioteca en conmemoración a él, pues murieron calcinados allí, oriundos de Sogamoso, Boyacá, y a lo largo de todo el país, por ejemplo, el padre de su apreciado abogado Gaona, ¿no? Quien también era magistrado pues, de alta corte y muere allí. No se sabe aún si a manos del ejército o a manos de la guerrilla. Es decir, los hechos fueron confusos, pero lo curioso de todo esto es que los responsables políticos nunca asumieron el papel. Si hoy es tan complejo, no sé cómo sería hace 40 años para tomar una posición política en un momento tan álgido para el país, donde habían asesinado a muchos candidatos presidenciales, se tomaban embajadas, llegaron a tomarse, pues, como se establece el Palacio de Justicia. Pero a pesar de eso, 40 años después, el poder ha sido tanto que los ciudadanos y las víctimas no han tenido derecho a tener una versión cierta, ¿no? Para establecer culpables y responsables, ¿no? No sé al respecto que tengan ustedes que analizar. Yo quiero mencionar que la única cosa que une a los estados son las tragedias. Pero Colombia es un país tan atípico que ni siquiera las tragedias nos unen, sino nos dividen. Y al final todos, empezando por el presidente de la República con sus declaraciones, los medios de comunicación, las personas en la calle, los diferentes relatos que se construyen, todos son revictimizarios de Misarios. las mismas víctimas. Al final son las víctimas quienes deberían ser el centro de la discusión. Y al final son ellas las que terminan teniendo distintas versiones de la verdad. Y la verdad me parece que es evidente y es más o menos tácita. Hubo elementos del ejército que fueron culpables. Hubo una absoluta actitud déspota del presidente Belisario Betancourt de la época y hubo una arremetida guerrillera contundente del M-19. Pero lo fundamental aquí deberían ser las víctimas y al final eso no nos une como país. Y desafortunadamente tengo que mencionarlo, muy desafortunados, tanto los reportajes que hacen los medios de comunicación como las alocuciones que tuvo el presidente de la República, porque lo fundamental aquí son las víctimas y el dolor que hubo para lo que significa la justicia en el país es gravísimo y pues sí deberíamos rendirle tributo con base a ello.
Ahora, eso me hace pensar es en dónde están soportadas las víctimas en este país. Si ellas han recibido reparación, si ellas han recibido verdad, si realmente hemos tenido procesos de paz que hayan llevado a esos puntos o sencillamente han sido acuerdos políticos que no han concluido en desarrollar esos mecanismos que puedan generar un beneficio para las víctimas. Y eso aplica no solo para el holocausto del Palacio de Justicia, sino también para los procesos de paz venideros. Eso es lo único que tengo por decir. Yo estoy de acuerdo con Camilo en el sentido de que sí creo que como país nos ha costado mucho ponernos de acuerdo en quiénes, ni siquiera en quiénes son las víctimas, sino cómo nos acompañamos entre todos a superar esos dolores que nos ha dejado la guerra. Yo escuchaba hace unos días una entrevista de Vos Podés, de una exguerrillera que fue reclutada a los 11 años, pasó toda su vida en secuestro siendo guerrillera, pero al final termina ella siendo parte de las cifras de desmovilizados, ¿no? Y de y eso, de un objetivo al cual combatir. Su historia quedó marcada y manchada por ser una exguerrillera, excombatiente, cuando lo que en realidad fue una niña reclutada a los 11 años, violentada de todas las formas, físicas, sexualmente. Entonces, volver a pensar en eso, quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Bueno, al final estoy de acuerdo, nosotros no hemos sabido ponernos de acuerdo, sobre todo en cómo acompañarnos. Entonces hablamos de un proceso de paz justamente para poder reincorporar a todas estas personas a las que se les arrebató la vida por un conflicto, sí, bueno, por un conflicto que no se ha cumplido, que quedaron en el abandono, que no han tenido garantías, que se siguieron asesinando, donde el Estado tampoco asume responsabilidades. Entonces, de un lado es esto, de no saber acompañarnos, pero de otro lado también creo que es no asumir la responsabilidad compartida, ¿no? Que hay. Volviendo al caso del Palacio de Justicia, pues, que nadie, como Nicolás dice, es curioso que nadie quiere decir nada porque nadie quiere hacerse cargo. Y bueno, por ahí va mi reflexión. Bueno, pues sí, realmente es muy lamentable tomar una posición, o más bien no poder tomar una posición. A mí me causó mucha curiosidad hoy, por ejemplo, Caracol entrevistó al general Plazas Vega y me parece eso muy desafortunado porque es querer venderle la imagen al país de que los buenos fueron unos y los malos fueron otros. Y aquí yo pienso que todos fueron los malos porque hubo víctimas, porque todos murieron y porque todos hicieron las cosas mal. De manera que invitarlo a una entrevista es para mí supremamente desafortunado, sobre todo por las víctimas que saben que el ejército no actuó de la mejor forma y que hay sentencias que hablan de sus errores que ya habrá que hacer un análisis para defender esta posición, ¿no? Pero supremamente mal. También, sí, Camilo, al presidente se le condena mucho por sus discursos de odio, llevar la bandera a la M19 en lugares donde no correspondía, eso creo que no. Pero también es cierto que cuando se escuchan los discursos de los magistrados de alta corte, a mí también me parecen desafortunados porque pretenden ligarle la responsabilidad a él y bueno, eso es un tema que también la historia ya creo que más adelante dará claridad. Pero convengamos de que todos también son responsables y revictimizantes, o sea, Sí, claro, todos. claro, a eso voy. Pero Tienen- lo que sufren aquí son las víctimas. Tal Y cual. eso es lo que Camila un tanto nos hace centrarnos. O sea, aquí todo el mundo quiere ganar y decir yo no fui Exactamente, yo responsable. creo que no hay De Y acuerdo. mientras eso sucede, digamos, le echan sal a la herida, ¿no? y en Y por el decir quién es contrario, más no es a malo y la... quién es más bueno y quién tiene más la razón y no, cuando al final Creo que que ahí es donde radica la reconciliación que nos falta como país. Es pana, nadie tiene la razón en esto que ha sido tan duro para todos. Y al final somos todos víctimas de esta misma circunstancia, ¿no? En mayor o Total. menor medida. Entonces, el relato también debería cambiarte también desde estos mismos espacios. sí, es cierto. Es lo que hemos intentado aquí, es describir un tanto lo que pasó y ya que la gente tome sus posiciones, ¿no? Pero no vender una realidad a medias como manifiesto que lo han intentado hacer los medios Sí. en estos últimos días. Yo pienso que es errado. Se condena de un lado. Y entonces sale esta señora María Fernanda Cabal hace unos días con el periodista Pacheco de la silla vacía, diciéndole que lo que tenía en el cerebro era cemento y que lo de la Unión Patriótica no fue un genocidio y que eso, bueno, entonces Bien. volvemos a esta mezquindad.
Es que ese es el genocidio de la Unión Patriótica que costó 6.000 víctimas que pertenecían al partido de una guerrilla también desmovilizada. Fíjese que es que los ciclos se han repetido. Y entonces esta señora Ajá. dice que no. Y hay una sentencia de la Corte Interamericana que condenó al Estado colombiano precisamente porque omitió eso y denominó el caso como un genocidio. Para claridad, hay temas que no competen a lo, a lo del canal. Los genocidios no ocurren por temas políticos, sino por temas culturales. Pero digamos que el caso fue tan sonado porque o tan sesgado sobre el asesinato de estas personas, porque si pertenecía al partido, pues lo asesinaban. Ya de ellos está Aida Bella, que se exilió 17 años fuera del país, cuando le iban a matar en Bogotá cuando era concejal, ¿no? Y que hoy es senadora del pacto. Pero, pero digamos que lo que dice la senadora es que eso no existió, es que es un relato. Y yo pienso que aquí es donde la historia tiene que jugar un papel para poder narrar lo que ocurrió y tomar una posición, o sea, le duela a quien le duela. Pero esos eventos de poder impiden que haya un relato y le impide a uno hablar también. Porque seguramente si yo tomo posición, entonces estoy errado porque estoy de lado o justifico la barbarie y si estoy del otro, pues entonces desconozco el dolor de las víctimas del otro escenario y bueno, etcétera, etcétera. Lo cierto es que aquí el Estado se equivocó y el Estado se llama ejército y el Estado también podríamos decir que se llama presidente y por eso para mí puedo decir que es mucho más doloroso que las entidades encargadas de proteger no lo hayan hecho. ¿Sí? De hecho, parece que se hubieran confabulado para permitir que esto ocurriera. Por eso los invito a ver eso para que ustedes tomen la posición. Esa es mi posición particular, de que quien mayor culpa tiene, claro, la ocasiona claramente una guerrilla, pero de cierta manera es utilizado para aquí desaparecer a los magistrados de alta corte porque era conveniente en el momento. Vean la serie, tomen su posición porque esa es la mía. Se llama el canal Los Videos Reyes y Arcanos. Son muchos episodios, es de paciencia escucharla, pero seguramente les da una idea de tomar una posición quizá más independiente. Y pues para cerrar ya en estos pocos minutos que nos quedan, hay dos temas que no podemos dejar pasar por alto, que se los voy a dejar a ustedes para que los analicemos, y son las elecciones de Argentina y Estados Unidos. De Estados Unidos que deja una sorpresa y deja una derrota del presidente Trump, que ha tenido muchísimos problemas adentro, ¿no? Y que la prensa colombiana no habla mucho de los problemas de Trump dentro de su país, de cómo ha venido ocurriendo una serie de protestas en muchos estados, en cómo ha habido algún cierre de gobierno que ocasiona algunos elementos políticos y por el contrario, pues el salvavidas del presidente Milei en Argentina que lo deja muy bien parado de cara a las elecciones regionales a pesar de los problemas económicos que no se ocasionan en su gobierno, pero que sí prometió salvar y que no han tenido la recuperación económica que se esperaba en la Argentina. Entonces, Camilo, empezando por ti, ¿qué analizas al respecto de esos dos elementos principales? No, yo creo que, digamos, empezando por el caso de Trump, creo que lo que sucede con la situación económica es apremiante sobre muchos estados, como el estado de Nueva York, donde gana el demócrata, que también es como outsider de los demócratas, y en general en todas las elecciones que ganan estas personas del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Creo que está muy conectado con el costo de vida, con el costo de la inflación, con las medidas económicas que está tomando el presidente, que naturalmente no son muy publicitadas en el mundo entero, porque al final, digamos que las represalias son de puertas para afuera de los Estados Unidos, pero a quienes afecta realmente son a todos los estadounidenses que viven y subviven todos los días con pues salarios muy inferiores a lo que tiene el costo de vida. Entonces, naturalmente sí es un revés para el presidente, pero naturalmente es un presidente que está asesorado de forma parcial por sus asesores, es decir, él escucha lo que le conviene escuchar y no tiene en cuenta, por ejemplo, las deportaciones masivas, no tiene en cuenta la deficiencia que eso genera, digamos, en la estructura laboral del país y que naturalmente, pues digamos, muchos de sus funcionarios le venden como el estado de beneficencia o de bienestar que necesitan las clases altas en los Estados Unidos de Norteamérica y que naturalmente es impactado sobre la clase media mayoritariamente y sobre la clase baja si es que existe en este país. Naturalmente es un revés para el gobierno, pero creo que al final, por la forma de ser del presidente Trump, tiene impermeable, es decir, el parecer esto no le impacta para su gobierno y naturalmente todas las manifestaciones que son multitudinarias pues terminan siendo irrelevantes para él. Él está más concentrado en sus negocios personales o en su visión de país, que al final pues termina siendo muy desafortunadamente para lo que le sucede a los ciudadanos de este país y que tan naturalmente tiene una consecuencia de facto democrática. Recordemos que también los electores nunca se había tenido una elección republicana con mayorías latinoamericanas, que naturalmente le va a costar al Partido Republicano de cara a las nuevas elecciones que vengan a continuación. Y como lo mencionas, me preocupa que el caso de Argentina pueda ser
reproducido también en Colombia, de un revés que sufre la derecha, lo que posteriormente se recupera en elecciones regionales, y pues que naturalmente habla mucho de cómo está péndulo político en todos los países, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, que tan naturalmente impacta en las decisiones de las personas, porque al final terminan votándole a Milei y bueno, pues ya lo que se venga de cara a las siguientes elecciones también. Primero hablar de quién es el candidato, el nuevo alcalde de Nueva York. Es un musulmán, al parecer de los más jóvenes que ha estado en este lugar, 34 Inmigrantes, años. ¿no? Obvio. Inmigrante, pues, no sé si tiene la nacionalidad, pero bueno, porque él no puede llegar a ser, no, es no nacido, pero tiene la nacionalidad, sí. Socialista, Camilo dice demócrata, pero es un socialista afirmado y reconocido. Y su campaña caracterizó por responder a las demandas básicas de la sociedad que yo repito, es lo que está pasando en el mundo entero. La gente quiere lo básico, ¿no? Tener acceso a derechos. Entonces, yo sí lo veo como un golpe al gobierno de Trump, no solo a lo interno, sino la imagen al exterior. Y esto también lo digo, pues, porque en ese sentido, pues, yo consumo los medios de acá. Y como se lee acá, es de esa manera. En su casa y perdió. Eso quiere decir que su modelo está fracasando y que la gente no está viendo respuestas en lo que él está proponiendo y en lo que él está llevando a cabo. Entonces, sí, creo que es importante no solo para la política interna de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Orienta, motiva a muchas posturas de izquierda en todo el mundo. Véase a los líderes de izquierda de Europa tomándose ahora todos fotos con el alcalde de Nueva York, incluso Petro también puso su foto con el alcalde de Oye, y entró a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo hizo? Yo he escuchado que tenía visa, Bueno, que él tiene nacionalidad italiana, me parece, de un país europeo, no sé cuál, pero por eso le permite entrar a Estados Unidos. Es decir, pierde su nacionalidad colombiana, pero su nacionalidad europea le permite entrar a Estados Unidos. Eso escuché, no me consta, pero creo que fue bajo ese sistema. bueno, no sé. Y otra cosa interesante de estas elecciones en Nueva York es que el hombre es musulmán y Nueva York concentra la mayor cantidad de pueblo judío. Entonces esto también es un mensaje muy interesante porque su posición desde luego ha sido en contra del genocidio en Gaza y pues afirmando la soberanía palestina y hay una población a la que él se acerca. No estoy diciendo que hay un antagonismo, no, hay una población judía a la que él se acerca justamente para entrar en esta confianza. Trump con esta victoria queda pues mal parados, pues sí, ya no lo estaba, ¿no? Pero solo para contrastar, Nueva York siempre ha sido un estado demócrata. Mi punto aquí es que cuando yo digo demócrata es porque pues en Estados Unidos es muy marcado, republicano, demócrata. Me parece que el hecho noticioso Sí, del pero no tema es es, un demócrata alternativo, él es claro, socialista y hay que decirlo, hay que entonces nombrar. lo que quiero decir es que él está fuera también del Partido Demócrata. Entonces también es un revés para la estructura del Partido Demócrata que me parece que es lo más interesante acá. No sé, como estaríamos hablando de una Ocasio-Cortez o algo así. Este me parece que es el hecho noticioso más importante porque los demócratas en general siempre ganan en ese estado. Bueno, pues ya cumplimos el tiempo. Les agradezco mucho este diálogo un tanto disperso y conflictivo entre, entre los participantes. Esperamos volverlos a ver en un próximo episodio de Sin Pasaporte. Gracias a todos los que nos ven. Suscríbanse al canal, denle campanita y compártanlo por favor con sus amigos o si es de su desagrado, pues con sus enemigos. Un abrazo y buena tarde para todos.